Muy buenas noches, mi nombre es Alfredo Gutiérrez Martínez, soy licenciado en Derecho por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, con sede en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Quiero agradecer al Instituto Jurídico Internazionale, ubicado en Turín, en la ciudad de Turín, en Italia, por haberme hecho esta invitación a poder exponer el presente tema del día de hoy, denominado Jurisprudencia y precedente en Bolivia. Bien, este tema es un avance del libro que estoy escribiendo, que muy pronto ya lo voy a estar publicando en las redes sociales y también en las librerías. Comencemos conociendo este aspecto muy importante referido al concepto de la jurisprudencia. El concepto que he tomado y que me ha parecido el más convincente es el que ha sido desarrollado en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, en el volumen número 11, publicado por la editorial Trota. Bien, en esta enciclopedia se llama jurisprudencia al conjunto de las sentencias judiciales, no como declarativas del derecho ni como creadoras de normas individuales, sino en cuanto de ellas pueda inferirse una norma general nueva o cierta interpretación de un texto legal preexistente. Este aspecto quiero que lo tengamos muy presente para poder comprender de qué manera en Bolivia se ha desarrollado la jurisprudencia. Bien, Bolivia forma parte de los países de tradición jurídica romanista, es decir, del sistema judicial continental, del civil law, muy distinto a lo que es el common law, como todos ustedes saben, en donde la creación judicial de normas se interpreta según el modelo del precedente. Esto en cuanto a la jurisprudencia que se maneja en estos países del common law, como en Estados Unidos, en el Reino Unido también. Bien, ahora conozcamos el concepto del precedente o stare decisis. Para ello he tomado esta definición del libro El precedente en el derecho inglés de Rupert Cross y J.W. Harris, quienes indican que el concepto ortodoxo generalmente admitido de stare decisis y que adoptamos en este libro es stare rationibus decidendis, que quiere decir estése a las rationes decidendi de los casos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que una decisión que ha sido asumida como precedente debe tenerse en cuenta para los futuros casos análogos. Esto es muy importante que lo tengamos presente a partir de este concepto. Bien, en Bolivia, el año 2002, se ha hecho la presentación de un seminario internacional de jurisprudencia. Como ustedes pueden observar en la imagen, el Poder Judicial, a través del Instituto de la Judicatura de Bolivia, ha organizado este seminario internacional de jurisprudencia. Vladimir Gutiérrez Pérez, quien ese entonces era director general del Instituto de la Judicatura, indicó que la jurisprudencia es parte fundamental a la hora de tomar decisiones judiciales y que con esos antecedentes el Instituto de la Judicatura de Bolivia auspició la realización del Seminario Internacional de Jurisprudencia en los días 3 y 4 de octubre del año 2002, con los objetivos de analizar la aplicación de la norma jurisprudencial creada y convertida en obligatoria a casos semejantes o parecidos, que se presten y que sean sometidos a consideración del órgano jurisdiccional, diferenciar con precisión la ratio decidendi del resto de las partes de la sentencia y especialmente de los obiter dicta, y uniformar los criterios de interpretación y aplicación de la jurisprudencia. Principalmente estamos hablando de la jurisprudencia en Bolivia. El disertante Eduardo Rodríguez Belcé, quien era presidente de Bolivia,
En ese seminario indicó que la jurisprudencia que emite el tribunal, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, como hoy se lo conoce, antes era conocido como Corte Suprema, desde hace más de 170 años, en materia ordinaria y contenciosa, no es vinculante ni obligatoria, y el precedente solo tiene propósito referencial. La excepción surge en materia penal a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, que prevé su inexcusable referencia para la interposición de recursos de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta nueva legislación introduce indudablemente una nueva modalidad en el uso de la jurisprudencia, es decir, estamos hablando de la Ley 1970, el Código de Procedimiento Penal en Bolivia, que ha estado vigente desde el año 1999. Es precisamente el 31 de marzo del año 1999 desde que se pone en vigencia en Bolivia el Código de Procedimiento Penal. Y bien, volvamos a este aspecto referido por el doctor magistrado, en sí, ministro en ese entonces de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Bolivia. Quiero hacer énfasis en este aspecto porque en Bolivia reconoce el ministro que durante 170 años la jurisprudencia boliviana no ha sido obligatoria, no ha sido vinculante, y los precedentes judiciales solamente han sido tomados como referentes. Así lo ha mencionado Eduardo Rodríguez Belcé el año 2002, cuando se ha realizado este Seminario Internacional de Jurisprudencia, en los días 3 y 4 de octubre del año 2002 precisamente. El ministro del máximo poder judicial en Bolivia, en mi país, ha mencionado este aspecto, que la jurisprudencia que emite la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Poder Judicial, desde hace más de 170 años, en materia ordinaria y contenciosa, no es vinculante ni obligatoria, y el precedente solo tiene un propósito referencial. Estoy haciendo hincapié en este aspecto porque es muy importante a la hora de conocer desde un punto de vista de la veracidad, del realismo jurídico, cómo funciona el sistema judicial en Bolivia. Es decir, la jurisprudencia, cómo se aplica el precedente judicial y el precedente constitucional, cómo se aplica en Bolivia. Y este dato es muy importante porque nos hace conocer que hasta la promulgación del nuevo Código Procesal Penal el año 1999, la jurisprudencia no era obligatoria, no era vinculante y solamente se lo tenía como referente. Este aspecto quiero que lo tengamos muy en cuenta para los posteriores minutos en los cuales voy a referirme a este aspecto que es muy importante en mi país, en Bolivia. Bien, el mismo Eduardo Rodríguez Belcé indica que en Bolivia los índices de credibilidad y seguridad en el Poder Judicial en general son bajísimos. Y vamos a ver por qué esta credibilidad y la seguridad en el Poder Judicial en Bolivia son bajos. Esto en palabras de Eduardo Rodríguez Belcé, que se ha publicado en este Seminario Internacional de Jurisprudencia, como ustedes pueden ver en la página 27. Este libro, por si acaso, del Seminario Internacional de Jurisprudencia, se ha publicado el año 2003, un año después. Ahora bien, vamos a ver los motivos por los cuales existen estos bajos índices de credibilidad y seguridad en el Poder Judicial en Bolivia, respecto a la jurisprudencia y al precedente judicial principalmente. Bien, la Ley de Organización Judicial, que está vigente desde el año 1993, indicó que las atribuciones de las salas de la Corte Suprema en el artículo 61 son
la de uniformar jurisprudencia. El artículo 61 de la ley 1455, que ya no está vigente, indicaba que son atribuciones de las salas, y estas salas conforman el Poder Judicial en Bolivia, y una de sus funciones era la de uniformar la jurisprudencia, desde el año 1993. Recordemos que se ha mencionado que hasta la promulgación del nuevo Código Procesal Penal del año 1999, la jurisprudencia no era vinculante ni obligatoria y el precedente solo tenía propósitos referenciales. Pese a que estaba vigente la Ley de Organización Judicial, donde indicaba que las atribuciones de las salas del Poder Judicial son la de uniformar jurisprudencia. En esta misma ley se indicaba que se iba a publicar en la Gaceta la jurisprudencia. Este aspecto, sin embargo, ha sido derogado por la ley del Consejo de la Magistratura del año 1997. Y sin embargo, también la Ley de Organización Judicial, como ustedes pueden ver, aquí está la referencia, el libro denominado Compilación de Disposiciones Legales en Bolivia, por el Instituto de la Judicatura de Bolivia, establecía que en el artículo 295 que al inicio del año judicial se iba a publicar, se iba a comentar los fundamentos de jurisprudencia del año. Así se ha establecido mediante la Ley de Organización Judicial. Es decir, que mediante ley ya se tenía que tomar en cuenta la jurisprudencia. Pero en la realidad no era así. En la realidad, las autoridades jurisdiccionales, los jueces, no tomaban la jurisprudencia con carácter obligatorio, pese a que estaba regulado en la Ley de Organización Judicial. Posteriormente, la Ley 025 del órgano judicial, del 24 de junio del año 2010, por si acaso, esta es la fecha en la cual se ha publicado y ha entrado en vigencia las siguientes normativas a las cuales voy a hacer referencia. En la Gaceta Oficial de Bolivia se pone en vigencia, se publican las nuevas leyes que están en vigencia en Bolivia. Y en la ley 025 del órgano judicial, que está vigente hasta el día de hoy, indica que la potestad que tiene el Estado plurinacional de administrar justicia emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial, es decir, a través de los jueces. Los jueces son los que administran justicia en Bolivia de acuerdo al artículo 11 de la Ley del órgano judicial. Bien, recordemos que al igual que en la Ley del órgano judicial, la Ley de Organización Judicial abrogada, se ha establecido que una de las atribuciones de la Sala Plena era la de uniformar la jurisprudencia. Pues en este caso no es distinto, porque igual una de las atribuciones, como ustedes pueden observar en el artículo 38 de la Ley 025, es atribución de la Sala Plena sentar y uniformar la jurisprudencia. Las atribuciones de las salas especializadas que conforman el Poder Judicial también son las de sentar y uniformar jurisprudencia. Así lo ha establecido el artículo 42 de la Ley 025 vigente en Bolivia. Ahora bien, estos aspectos hay que tomarlos muy en cuenta porque hacen referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y como hemos podido observar, la jurisprudencia son los fallos repetidos del más alto tribunal de los cuales se infiere una norma general o la interpretación de una ley o de un artículo, de una norma jurídica, de una norma legal. Bien, eso es en cuanto a la jurisprudencia y los precedentes que sienta el Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia, es decir, el precedente judicial.
Pasemos ahora a conocer el precedente constitucional. El artículo 15, parágrafo segundo de la Ley 254, el Código Procesal Constitucional, indica que las razones jurídicas de la decisión, esto es el ratio decidendi, comúnmente conocido en la doctrina, las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Hay un aspecto que hay que tener muy en cuenta y que lo había mencionado al principio. Al principio, por el año 2002, se mencionaba que solamente en materia penal existía este carácter vinculante y obligatorio de la jurisprudencia, del precedente en materia penal, y no así en las otras materias. Ese aspecto, como hemos podido observar, no es como lo están interpretando las autoridades judiciales, no todas las autoridades, sino algunas, y quizás son la mayoría. Porque en la ley se ha mencionado y se indica que es atribución del máximo poder judicial en Bolivia uniformar la jurisprudencia. Sin embargo, en cuanto al precedente constitucional, el Código Procesal Constitucional es ya más específico, indicando que las ratio decidendi de las sentencias constitucionales son vinculantes y son obligatorias. Esto en el artículo 15, parágrafo segundo, como ustedes pueden observar, del Código Procesal Constitucional de Bolivia. La Constitución hace referencia también a este aspecto en el artículo 203, indicando que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. La Constitución está vigente desde el 7 de febrero del año 2009, fecha en la cual se ha publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia. Ahora bien, ¿por qué mencionábamos y por qué decíamos que era muy importante tener en cuenta este aspecto mencionado en el año 2002 por Eduardo Rodríguez Belcé? Él indicaba que la jurisprudencia que emite el Tribunal Supremo, desde hace más de 170 años en materia ordinaria y contenciosa, no es vinculante ni obligatoria, y el precedente solo tiene propósito referencial. La excepción surge en materia penal a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, que prevé su inexcusable referencia para la interposición de recursos de casación. Hace referencia a este aspecto. El artículo 416 del procedimiento penal indica que para interponer un recurso de casación se debe señalar un precedente contradictorio, y veamos cómo. El artículo 416 indica que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia. Hoy en día estas Cortes Superiores se llaman Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal de la Corte Suprema, es decir, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Este precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida. Se entenderá que existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el auto de vista recurrido no coincida con el precedente. Como ustedes pueden observar, estos artículos, el 416, 417, el 419 y el 420 hablan sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es muy importante al momento de interponer una casación. En la realidad no se toma en cuenta este aspecto, porque existen autoridades, jueces, que todavía están aplicando la letra muerta de la ley y aplican una interpretación de la ley de acuerdo a su propio entendimiento, no de manera objetiva, no aplicando el neoconstitucionalismo, el Estado constitucional de derecho,
las garantías, realizando una interpretación de acuerdo a los estudios que ya los ha establecido Savigny antiguamente, haciendo una interpretación lógica, gramatical, sistemática e histórica. E inclusive hay autores españoles como Pedro Talavera, Carlos Hugo Preciado Domenech, quienes sobre la interpretación amplían elementos indicando que esta interpretación de la ley debe hacerse desde el punto de vista constitucional. Es decir, la norma jurídica, la ley, tiene que hacerse desde la Constitución. Veamos lo que ha sucedido en Bolivia, en mi país. Hasta el año 2002, el ministro de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que no era vinculante ni obligatoria la jurisprudencia, únicamente en materia penal, pese a que el año 1993 ya estaba prescrito en la Ley de Organización Judicial la jurisprudencia, y que aún así se ha previsto en la nueva ley, la ley que está vigente, la Ley 025 del órgano judicial, también la jurisprudencia. Es decir, para que las autoridades jurisdiccionales, los jueces, puedan garantizar la aplicación de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, tienen que hacer una interpretación de estos artículos, del artículo 38, inciso 9, de la ley vigente del órgano judicial, donde se habla sobre jurisprudencia, del artículo 42, inciso 3, donde también se habla de la jurisprudencia, y no únicamente tomar en cuenta el Código Procesal Constitucional, porque la letra muerta de la ley indica que las razones jurídicas de la decisión en materia constitucional son vinculantes y obligatorias. Entonces ahí todavía nos damos cuenta que en Bolivia las autoridades judiciales están aplicando la letra muerta de la ley, no están aplicando el Estado constitucional de derecho. Por esa razón es que se ha mencionado y nos damos cuenta que pese a que el año 2002, cuando se ha realizado este Seminario Internacional de Jurisprudencia, ya se conocía que las autoridades judiciales no aplicaban de manera obligatoria y vinculante la jurisprudencia y los precedentes judiciales. Recién, cuando se ha puesto en vigencia el Código Procesal Constitucional en el año 2012, recién las autoridades están comenzando, algunas autoridades, a aplicar de manera vinculante y obligatoria, porque lo dice el artículo 15, parágrafo segundo del Código Procesal Constitucional. Entonces nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que ha sucedido el año 1993. Las autoridades judiciales no han aplicado jurisprudencia, algunas. Y en el día de hoy, actualmente, todavía existen autoridades que afirman e indican que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, los precedentes judiciales que emite el Tribunal Supremo de Justicia, no son vinculantes y no son obligatorios. Este es un aspecto que llama mucho la atención, porque se ha previsto en la ley 025 del órgano judicial que la sala plena y todas las salas de familia, las salas penales, las salas civiles, las salas laborales, sientan y uniforman la jurisprudencia. Y como nosotros hemos podido conocer el concepto de jurisprudencia, son aquellas sentencias que en conjunto establecen una norma general o realizan una interpretación de la ley. Este aspecto es muy importante y llama mucho la atención porque está muy ligado al derecho a la igualdad, al derecho
al debido proceso en relación a la seguridad jurídica, al principio de la seguridad jurídica en Bolivia. Porque se tiene que tomar en cuenta y se tiene que juzgar a las personas de acuerdo a los casos análogos que han sucedido anteriormente. Eso garantiza una igualdad, eso garantiza una seguridad jurídica, porque una persona ya puede anticiparse a cuál va a ser el resultado del proceso, de su proceso en instancias judiciales, si tiene jurisprudencia a la mano, si ya tiene un conocimiento de un precedente, de un caso análogo. Eso le garantiza a una persona que se va a aplicar la seguridad jurídica y también el derecho a la igualdad con la jurisprudencia. Y si las autoridades realizan esta interpretación de este artículo 42, parágrafo primero, inciso 3, donde se menciona la jurisprudencia, y al artículo 38, inciso 9, donde también se menciona la jurisprudencia de la ley del órgano judicial, pues van a estar garantizando la aplicación del derecho a la igualdad y el principio de la seguridad jurídica. Bien, en estos minutos hemos podido conocer que la jurisprudencia, de acuerdo al realismo jurídico en Bolivia, pues no es aplicable, y como lo mencionaba en el año 2002, en Bolivia los índices de credibilidad y seguridad en el Poder Judicial en general son bajísimos, y es por estas razones. Por estas razones, la credibilidad y seguridad en el Poder Judicial en Bolivia son bajos, porque las autoridades judiciales no realizan una interpretación objetiva de la ley, no realizan una interpretación desde la Constitución, realizan una interpretación de acuerdo a la manera en la que piensa esa persona. Bien, con esto voy a dar por terminado esta exposición, que no debe durar más de 30 minutos. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez Martínez, les agradezco por los minutos prestados y también agradezco nuevamente al Instituto Giuridico Internazionale, ubicado en la ciudad de Turín, en Italia, por haberme hecho esta invitación. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes en el horario que lo estén viendo. Permiso.